El título del mensaje, voto solemne. Allí Jacob hizo un voto delante de Dios. Vamos a buscarlo allá en el libro de Génesis, en su capítulo 28. Y allí van a notar que efectivamente de allí salieron muchas preguntas. Ahora, que no voy a contestar, ¿verdad? Por supuesto, porque ya se contestaron. Pero miren ustedes lo que resultó de esta experiencia que encontramos en Génesis 28. Bueno, ahí está el pasaje. ¿Para qué buscamos más aquí? Léanlo conmigo. Y llegó a un cierto lugar, juntos, por lo visto así, siguiendo, más o menos leyendo conmigo, parejo, Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras del paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba callada en tierra, y su extremo tocaba al cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo soy contigo, te guardaré por ti de fueres, volverás a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: ¿cuánto es este lugar? Nuestra cosa es casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob por la mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque no sea el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que tienes, el diezmo apartaré para ti. Ese es el voto que hizo Jacob, y yo le puse voto sublime, ¿verdad? Voto sublime. Puede tener muchos títulos: voto grandioso, voto ejemplar. En fin, podemos poner muchas cosas, ¿verdad? Pero me pareció que le pusiéramos ahí un voto sublime. Recordemos que allá en Hebreos, capítulo 1, versículo 1, ¿se acuerdan ustedes cómo dice ahí en Hebreos 1? Dios, habiendo hablado en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por medio de los profetas, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y ahí en ese pasaje dice, hablando de muchas maneras. Y una de las maneras como Dios hablaba era por medio de sueños. Y Jacob tuvo el privilegio de que Dios lo seleccionara para hablar un mensaje para él que bendeciría a la posteridad, y usó el sueño. ¿Se acuerdan ustedes en otros casos en cuando el Señor habló por medio de sueños? Y lo hizo de muchas maneras, es decir, en diferentes condiciones. Recientemente acabamos de escuchar aquella cuando el Señor le habló en sueños a José. Le dijo: oye José, no temas recibir a María tu mujer, porque le hayas engendrado es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, digo, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Dios le habló a José por medio de un sueño, ¿verdad? Y podemos mencionar muchos casos en los que el Señor usó el sueño para hablar a las gentes.
Y hasta la actualidad todavía hay mucha gente que piensa, hay sectas que piensan que Dios habla por medio de sueños, e inclusive lo usan para mal. Se presentó un caso en la que el pastor le dijo a una hermana de la iglesia, le dijo: hermana, fíjese que Dios me habló en un sueño y me dijo que usted debiera ser mi esposa, habiendo ya sido él casado. Que usted fuera mi esposa, porque Dios me habló en ese sueño. Porque están todavía creyendo que sigue hablando Dios en sueños. ¿Qué pretexto para hacer el mal, verdad? Ahí él cometió un serio pecado en el caso de haberse casado, como lo había dicho a la hermana. Y así hay muchos sueños, ¿verdad? De esas gentes que luego los hacen, los quieren hacer realidad, y lo único que hacen es cometer muchos delitos. Porque los sueños se acabaron, ¿cuándo? ¿Cuándo se acabaron? Cuando vino la Sagrada Escritura, cuando Dios nos habló todo lo que tenía que decirnos. Aquí está ya escrito, ya no necesitamos nadie que sueñe, ya está aquí escrito, no tenemos que buscar nada. Cuando dice allá en Joel, vuestros hijos tendrán sueños y vuestros ancianos tendrán visiones, se está refiriendo a cosas que el Señor utilizaba antes de que estuviera escrita la palabra de Dios. Bien, entonces aquí en ese sueño vemos lo sublime de varias maneras. En primer lugar, en que las circunstancias que lo llevaron a Jacob a dormirse allí en ese lugar, cuando empezó a apagarse ya la luz. En aquel tiempo no había baterías para que se siguiera su camino iluminándose con la batería. Así que ya en aquellos años, el ponerse el sol, todos a casita a dormir. Por eso vivían vidas muy saludables, porque se dormían temprano, ¿verdad? Y daban oportunidad para que el cuerpo desempeñara su función, y vivían muy felices. Ahora tenemos una serie de enfermedades que uno se espanta de todo lo que está saliendo, precisamente porque no le damos el tiempo necesario al cuerpo para que descanse. Bueno, y Jacob no fue la excepción. Se puso el sol, dijo: bueno, voy a buscar unas piedritas, y las puso allí, y dijo: aquí me acuesto. Allí en el lugar donde él llegó, ahí se acostó. Inclusive dice, aquí habla el nombre del lugar. Y cosa curiosa, puso a piedras como almohada. Imposible que yo duerma así con una piedra como almohada. Tiene que ser muy blandita para poder yo dormir a gusto. No sé ustedes, ¿verdad? Pero en aquel tiempo ellos así lo hacían. Así que tuvo este sueño preciosísimo. Él venía huyendo de su hermano. Entonces, ustedes conocimos por el estudio del libro de Génesis que Jacob nació juntamente con Esaú, ¿verdad? Nació juntamente con él, pero aún ahí en el embarazo, cuando estaban ahí juntos, ahí tenían sus diferencias. Y Jacob mostraba ya una tendencia. La tendencia de Jacob era de ser un tramposo, un ventajoso, ¿verdad? Así se le conoce, eso es lo que significa su nombre. Jacob es tramposo, aprovechado, ¿verdad? Entonces Jacob pues aprovechó un día que él estaba acostumbrado a la caza, salía y traía algún animal para que lo comieran ahí con sus padres. Sin embargo, Saúl no se dedicaba ya a su casa, ahí ayudaba a los quehaceres, o era al revés, ¿verdad? Sí. Okay. Jacob era el que hacía el quehacer doméstico. Muy bien, gracias, hermano. Entonces regresó Saúl, y Jacob había preparado un potaje muy sabroso, lentejas, uno de mis alimentos favoritos, y sufro mucho porque no tan fácilmente como uno lentejas, ¿verdad? Y estaba haciendo ese alimento rojo, y entonces Saúl, que venía de la casa, venía cansado, le dijo: dame de esas lentejas, por favor. ¿Cómo no? Pero véndeme tu primogenitura. Tú naciste primero, tú eres el primogénito, pero pásame a mí la primogenitura y te doy de comer todo lo que quieras. Dámela, acabo
¿para qué me sirve? Yo voy a morir, ¿para qué me sirve? Y aquel ventajoso se ganó la primogenitura, que en aquel tiempo era muy serio. Ahorita no pretendamos hacer lo mismo, no. Eso se hizo en aquel tiempo. Y entonces Esaú, se parecen los nombres, ¿verdad? Esaú, pues le agarró un poquito de odio, el que aumentó cuando Isaac, ya viejo, llamó a Saúl, porque Esaú, discúlpeme, Esaú era el predilecto de Isaac, y Jacob era el predilecto de Rebeca. Así que, pues él llegó allí, a ver si no me salí del tema, ¿verdad? Le dijo a Jacob, porque también ahí me equivoco, pongo Jacob, le dijo a Esaú, hijo, ve al campo y tráeme de la casa y prepárame el alimento que yo acostumbro y que es mi deleite. Y él salió. Pero Rebeca estaba oyendo, como suelen estar las mujeres siempre, a ver qué dicen. Entonces oyó tal cosa, y entonces dice, hijo, apresúrate a tomar de aquí de los cabritos y tráete un animalito, yo lo voy a preparar como le gusta a tu papá, y fíjate que tú eres Saúl para que sobre ti sea la bendición. En aquel tiempo también la bendición era muy valiosa, la bendición de los padres sobre los hijos era muy valiosa en aquella época. Ahora ya no es tanto, por otra razón, porque tenemos la bendición del Señor, en fin, X. El caso es que Jacob le dice, pero yo soy lampiño, y Saúl es muy velludo, así que a la hora que me palpe, pues va a notar que yo no soy. Digo, no, tú no te preocupes, tú ve y prepara ese alimento y yo sabré cómo le voy a hacer. Y entonces ella se dio maña, por así decirse, y de la misma piel del cabrito se lo enredó aquí en los brazos, de tal manera que pareciera que tenía mucho vello. Así que dijo, tú ve y dile, aquí está ya el alimento que quería el papá, y dame la bendición. Y entonces el Señor le dice, pues Isaac dice, pues la voz es de Jacob, pero la piel es de Esaú. Y le dio la bendición de la primogenitura a Jacob. Cuando Esaú viene ya con el cabrito ya bien preparado, lo que había cazado por allá bien preparado, le dijo, hijo, es que ya alguien te suplantó, alguien tomó tu lugar. Y dijo él, con razón le pusieron Jacob, ya me está otra vez suplantando, dijo Esaú. Y juró matarlo. Escuchó Rebeca tal cosa, dijo, hijo, vale más que pongas tierra de por medio, vete allá a la casa de mi hermano Labán. Y es cuando ya él se va a Labán, y en ese recorrido es donde Jacob siente sueño y se duerme, viene el sueño aquel, empieza a soñar, y ahí Dios se le manifiesta, ¿verdad? Pero venía huyendo de su hermano. Así que cuando despierta Jacob de ese sueño, pues dice, inclusive fue la pregunta hace un rato, ¿verdad? ¿Cuán terrible es este lugar? Pero más bien la idea es cuán imponente es este lugar, porque no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuán significativo es este lugar. No tanto que fuera terrible de miedo, no, sino, bueno, para que lo entendamos, es el temor a Dios. Algunas veces pensamos que el temor a Dios es tenerle miedo a Dios, pero no, se trata de una reverencia a Dios que equivale a temor, ¿verdad? Porque conocemos lo que es el Señor. Y esto es lo que pasa aquí en ese pasaje. Así que dice, ¿qué te vives en tu lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Porque en eso soñó, ¿se acuerdan que soñó una escalera que subiese al cielo, y allá estaba el Padre,
Y que ya le habla, dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de tu padre Jacob, tu padre Isaac, y yo te bendeciré. Y ahí le anuncia la bendición en grande a Jacob. Y cuando llegamos a un lugar así como, pues, para mí, por ejemplo, el templo de la primera llama a la adoración. Cuando uno entra ahí, así como está construido, y que uno entra, pues llama inmediatamente a la adoración. Hay congregaciones que al frente tienen hasta un reclinatorio, todo lo que es la plataforma es un reclinatorio, y la gente pasa y ora ahí de rodillas. Aquí nunca pude lograr que se pusiera un reclinatorio, me hubiera gustado, pero nunca pude lograr tal cosa, ¿no? Pero inspira a la adoración, y es lo que quiere decir aquí Jacob. Este lugar me inspira, y de ahí viene el voto que tenemos enseguida. Así que esa era la situación. Pero veamos también lo ventajoso de Saúl, ¿verdad? Lo vimos de dónde venía, y ahora vemos lo ventajoso de Jacob. Dice Jacob, si fuere Dios conmigo, y fijémonos, dice, si fuere, si no, no. Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy. ¿Por qué? Porque él venía huyendo de su hermano, iba a buscar a su tío Labán, para allá tener esposa de allá de los primos, porque así se usaba en aquel tiempo, se casaban con los primos, ¿verdad? Ahora ya no costea tal cosa, porque entonces se va desfigurando el hombre, como pasó con muchos maderos allá en Parras, pero eso es otra historia, ¿no? Okay. Pero en aquel tiempo así se valía. Así que dijo, vete para allá. Entonces él, por eso dice, si me bendice en este viaje en que voy a escapar de la ira de su hermano, pero también a encontrar su futuro allá en aquel lugar, y por supuesto la esposa. Así que si Dios es conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Pero veamos lo ventajoso de Jacob. Aún ni Dios se le escapó. Fíjese que allá en Gómez Palacio, una vez había un hermano ahí muy fiel que siempre estaba en la puerta y daba la bienvenida. Y llegó una persona allí con él y le dice, oiga, ¿y aquí qué es? ¿Es un templo? ¿Y aquí de quién hablan? Mira, aquí hablamos de Dios. Y dice aquel hombre, si ni Dios se les escapa, mejor me voy. Pero no entendió exactamente la verdad, ¿verdad? Y es algo más o menos así parecido, en este caso que tenemos al frente. Bueno, entonces él tomó esa ventaja. Si está conmigo, si me da lo que yo quiero y si me guía por todas partes, será mi Dios. De cualquier manera, el Señor no desaprovechó, no vio mal lo que Él dijo. De todas maneras, Dios no necesitaba que Él dijera tal cosa, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros le miramos, dice la Sagrada Escritura. Pero vemos lo ventajoso de aquel hombre, que por cierto luego se encontró con Labán, otro que era peor que él, como lo vimos, lo estuvimos leyendo en la Sagrada Escritura. Pero ahora vamos a ver en qué consiste ya su voto prácticamente, y son tres cosas en las que él presenta en ese voto. Primero dice, si volviera en paz a casa de mi padre, primero, Jehová será mi Dios. Será el objeto de mi adoración. Será a quien yo sirva. Será a quien yo obedezca, como lo obedecieron mis antepasados, como fue Abraham, Isaac. Si el Señor hace eso conmigo, si me cumple,
yo lo voy a tener como mi Dios, mi objeto de adoración, a quien yo entregue mi vida. Es la primera parte. La segunda cosa que dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Entonces, en otras palabras, será un lugar donde yo levante un altar, a donde yo venga para adorar al Señor. En otras palabras, será mi objeto de adoración. Será un lugar de reunión con Él. Entonces dice, yo vendré a este lugar, me levantaré este edificio o este monumento, y será casa de Dios, donde Dios habite y donde el pueblo del Señor habite también. Y entonces me acordé de aquel pasaje hermoso donde el Señor dice, donde estuvieran 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y hace un rato yo dije, cuando son menos, es más fácil que aprendamos los menos. Pero me creyeron que yo iba a ir por otro lado, pero no. Hay algo de cierto, ¿verdad? En eso hay más bendición para todos, porque donde ya hay mucha gente, suena el teléfono y se le hace fácil sacar y a ver quién le habló, porque si no se fija quién le habló, se muere. Pues, ¿y cuántas veces? Hasta que llegamos a la casa cuando sonaba el teléfono. Y ahora, ¿por qué? Nada más porque sonó aquí, ya vamos a olvidarnos de las cosas del Señor. Entonces, cuando son muchas gentes así, a muchos se les hace fácil sacar su teléfono y cuando menos piensa uno, ya están ahí tendidos en el teléfono y ya se olvidaron del mensaje. Y la persona que está atrás o que está a un lado de él, ¿qué van a hacer? Pues también la curiosidad. Así que destruyen inmediatamente la comunión con el Señor. En muchas gentes son un escándalo, son un tropiezo para mucha gente. Y así entre poquitos se controla mejor. Aquí ya, ¿verdad? Ya no tan fácilmente contestan, ¿verdad? Hay más bendición, entre más pequeña sea una congregación, un grupo donde esté enseñando la palabra de Dios, mucho mejor que cuando hay bastante gente, porque, insisto, hay muchas distracciones. Entonces, ahorita pues yo me siento triste porque tengo un número muy pequeño, pero muy significativo. Para mí todos ustedes significan mucho y están poniendo atención, e inclusive tienen ahí su libretita para estar anotando algunas cosas. Hasta esta niña, mira, tiene allí en qué anotar. ¿Estás anotando, verdad, hija? Ok. Por eso la peleaba yo para que estuviera aquí. Muy bien. Entonces, será un lugar en donde se reúne tu pueblo. Y yo tengo un mensaje basado en Mateo 18:20. No, 18:20. ¿Se acuerdan cómo dice ya en 18:20? No lo busquen. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Es decir, que el Señor Jesús está, aunque sean 2 o 3. Y si yo no voy, si yo menosprecio a esa reunión de 2 o 3 y no voy, ¿a quién desprecio? ¿A esos 2? No, al Señor, porque Él está presente ahí. Él es omnipresente, está en todas partes, ¿verdad? Puede oírnos aquí en China y en cualquier lugar, puede oírnos en nuestras súplicas. Así que a la hora de menospreciar una reunión, despreciamos automáticamente a Dios. De ahí que yo he pensado que a veces nos gusta mucho ese pasaje, Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en el nombre, ahí estoy en medio de ellos. Nos gusta mucho, pero también es un pasaje que a mucha gente desprecia, que mucha gente la hace pecar, porque falta a esa reunión. En el tiempo en que Jesús anduvo en su ministerio, venían los enfermos para sanar, y en nuestro tiempo se ponen enfermos y se quedan en casa en lugar de venir, porque claro, dicen, vamos a contagiar a los demás, qué casualidad, ¿no? Pero o vamos a estar inquietos, en fin,
tienen cierta razón, pero yo en mi lugar preferiría mejor estar allí, aunque me ponga un tapabocas, con tal de disfrutar de la presencia del Señor, que donde están 2 o 3, ahí está Él. Yo eso lo creo y lo predico, y lo he predicado con mucho, siempre, hermano. El que desprecia un culto, desprecia al Señor. Así de sencillo. Y es lo que está diciendo aquí Jacob: esta piedra que yo que tomé va a ser casa de Dios y puerta del cielo, dice. Bueno, él lo dijo, cuando dice no es otra cosa más que una casa de Dios y puerta del cielo. Así que dice él: será mi Dios, y además será un lugar de culto al Señor. Yo le daré culto al Señor en un lugar que Él haya escogido. Y por supuesto que aquí, ahorita tenemos este lugar, que no es un templo, pero nos lo facilitan para que podamos reunirnos y gozar de la presencia del Señor. Y hay el plan de que algún día el Señor nos dé algún lugar en donde podamos construir un templo, en donde se reúna la iglesia fruto del Espíritu, máxime cuando la mayor parte de los hermanos, si no son todos, viven allá, casi por el mismo rumbo, casi todos por el mismo rumbo. Entonces por allá es donde hay que buscar cierto lugar. Y déjeme decir de paso que yo hablé ahorita con el hermano pastor, porque probablemente el domingo venga un hermano que puso una pregunta allí en el Facebook. Digo: hermanos, ¿algunas de las iglesias de ustedes están en Villa García o tienen trabajo en Villa García? Díganmelo. Y entonces yo pensé inmediatamente, esa es nuestra mira, irnos hacia allá, ¿verdad? Por aquel rumbo. Y entonces le dije: mira, hermano, ve el domingo y visítanos. Y él me dijo: bueno, el domingo voy. Le dije: mira, este domingo no, porque no va a estar el pastor, pero el otro, pues no va a estar el otro pastor, pero ya como que platique con Esteban y que sepa que aquí está un grupo que sueña trabajar por allá, porque allá está la gente de la congregación. Y no solamente eso, sino que está el trabajo de la gente de esta congregación, porque ustedes están trabajando donde están. Simplemente el culto familiar o el culto de hogar, el culto o la célula, tiene a veces más gente que la que tenemos aquí, ¿no? Entonces eso es lo que el Señor está diciéndonos, algo. Y que tenemos que ser listos para entender la voz del Señor. Bueno, pero eso ya vendrá a su tiempo. Y termino con esto, hermanos. Al último que dice: y el diezmo, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Podría hablarles acerca del diezmo? Acabo el hermano el domingo pasado habló de lo que no es el diezmo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así que se llevó todo el tiempo para decirnos lo que no es el diezmo. Y ya no tengo que repetirlo. Pero sí podríamos platicar acerca de lo que es el diezmo. El texto dice: de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Es decir, que si el Señor me dio 100 pesos, 10 son de Él. Me dio 1000, 100 son de Él. Me dio 10,000, 1000 son del Señor. Que me dio 100,000, 10,000 son del Señor. Y hubo una persona que dijo: yo le voy a dar hasta, si tengo 10 pesos, le doy 5, ¿verdad? Y así se le fue aumentando, pero dice, pero ya cuando llegó a si son 10,000, le doy 500, le doy 5,000. Ah, caray, ya son muchos. Entonces el Señor le dijo: bueno, pues te voy a dar poquito para que no cometas ese error más tarde, ¿verdad? Pero ese es del Señor. Y es maravilloso, hermanos, es maravilloso, porque el Señor es un hermoso patrón. Nos dice: mira, quiero que trabajes conmigo, y la cantidad que yo te voy a dar va a ser las 9 partes para ti y la 10ª para mí. ¿Hay algún empleado que pueda decir eso a algún patrón que pueda decir a sus trabajadores? No, no lo hay. Sin embargo, en el Señor sí lo tenemos. Yo te voy a dar esa cantidad y de eso me vas a dar nada más a mí el diezmo. Y ha habido gente que
trabajan siguiendo ese principio. Por ejemplo, los Colgate o Colgate de aquellos años, trabajaba el iniciador de los jabones Colgate con unas bolitas de lejía que se sacaban de una fábrica, no sé qué, cómo está ese cuento. Entonces usaba la lejía para lavar, y eso le pasó a la historia, ¿verdad? La lejía. Pero un día dijo, si el Señor me bendice con esto, le voy a dar las 9 décimas, y yo me quedo nada más con una. Yo me voy a mantener nada más con una. Y el Señor lo bendijo hasta donde lo vemos actualmente. Colgate en pastas, Colgate en perfumes, Colgate, ¿verdad? Y ha habido así muchas gentes que han trabajado en eso. Ya no lo recuerdo, pero fue el iniciador del ferrocarril también. Él trabajaba así en transporte, dijo, si el Señor me bendice, yo le voy a dar a él las 9 décimas, yo voy a vivir con una de ellas, al revés, y Dios lo bendijo mucho, hasta el tipo de ferrocarriles que tenemos ahora, no tanto en México, pero en otros países, unos andenes o unos trenes preciosos, de lujo, ¿verdad? Aquí tenemos en México también, allá en Chihuahua, es un tren así más o menos muy elegante, y está trabajando porque haya uno con los mayas, y en fin, ¿verdad? Pero Carlos de Gortari pues nos quitó los trenes, que eran una bendición, y nos quitó el pan de la boca a todas las gentes que trabajaban en las estaciones vendiendo enchiladas. Toda esa gente se quedó en la calle, tuvieron que emigrar de esos lugares, y esos lugares donde vivían, pues ahora son desérticos, como Hipólito y otros. Bueno, pero eso es esa parte, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, la 10ª parte el diezmo es la 10ª parte de todo lo que el Señor nos da, y eso es de Él, y eso es lo que hay que respetar. Y si nosotros hacemos eso, que le entregamos el diezmo, entonces el Señor dice, ¿qué cosa hay en Malaquías? Abriré las ventanas de los cielos y pasaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y eso no con 9 décimas, con una, que es de Él. Que el Señor les bendiga, hermanos, y esperamos que este voto, que fue solemne, que fue sublime, también podemos decir que fue ejemplar. ¿Por qué? Porque es un ejemplo muy bonito para todos nosotros. Que también digamos así, si el Señor, y no vamos a decir si el Señor me bendice, sino que, puesto que el Señor me bendice, no lo vamos a decir al estilo de Jacob, mejor vamos a decir, puesto que el Señor me bendice, es mucho lo que me ha dado, el diezmo será para Él. Y esta tierra, bueno, ya lo demás también ya lo consideramos, pero sobre todo lo que se refiere a la 10ª parte. ¿Saben que el Señor no nos da mucho? ¿Saben por qué? Porque todos seríamos más culpables si no le damos el diezmo. Entonces el Señor dice, no, ya con los pecados que tiene es suficiente, no les voy a agregar más. Mejor, hay nada más para que más medio se la pase. Porque el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto, lo dijo el Señor Jesús. Que Dios me lo bendiga, hermanos.